El guardián silencioso, Jacobo Manrique, había estado tachando los días en el calendario esperando las vacaciones de verano durante casi un mes. Solo quedaban 14 días lectivos en el Instituto de Formación Profesional La Cresta, y entonces se libraría del tormento diario en que se había convertido su último año. Con su 1,75 m y una fuerza fibrosa oculta bajo chaquetas anchas, Jacobo caminaba por los abarrotados pasillos como una sombra, con la mirada baja y los cascos puestos, esperando que pasar desapercibido le mantuviera a salvo del cuarteto que había convertido su vida en una pesadilla desde septiembre. Todo empezó cuando Jacobo pisó accidentalmente el pie de Damián Soler durante una concentración en el patio, haciendo que Damián derramara su batido de proteínas en sus zapatillas nuevas. Lo que debería haber sido una rápida disculpa y la oportunidad de pagar la tintorería se había convertido de alguna manera en una campaña de acoso de 4 meses. Damián, un chico de penúltimo curso con la cabeza rapada y la actitud chulesca propia de ser el estrella del equipo de fútbol americano, había decidido que Jacobo necesitaba una lección sobre el respeto. Sus secuaces, Efrén Collado, Quique Beltrán y el pequeño Zacarías Valero, siempre estaban encantados de apoyar a Damián, especialmente si eso significaba meterse con alguien más débil. El acoso seguía un patrón familiar: empujones intencionados en los pasillos, dejar caer accidentalmente su bandeja de comida, comentarios groseros sobre su ropa de segunda mano y sus zapatos desgastados, algún que otro empujón cuando los profesores no estaban cerca. Jacobo lo aguantaba todo en silencio, lo que parecía enfadar a Damián aún más que si se hubiera defendido. Lo que Damián no sabía era que Jacobo había pasado los últimos 5 años entrenando aikido en el dojo de su abuelo al otro lado del pueblo. Todos los lunes y miércoles después de clase, mientras otros chavales estaban en la bolera o jugando a los recreativos, Jacobo estaba en el tatami, aprendiendo equilibrio, sincronización y cómo hacer que gente más fuerte se derrotara a sí misma. Su abuelo, Samuel, un antiguo legionario retirado, le había enseñado la importancia del autocontrol y cuándo usar sus habilidades. «Pelear siempre es el último recurso, hijo», decía el abuelo Samuel después de cada práctica. «Pero cuando alguien amenaza tu bienestar, tienes que protegerte. Solo recuerda, una vez que eliges actuar, todo es diferente». Jacobo mantuvo esas palabras en mente durante cada humillante encuentro con el grupo de Damián. Aprendió a leer sus estados de ánimo, predecir sus acciones y, lo más importante, saber cuándo estaban planeando algo más grande que su acoso habitual. El miércoles por la mañana, 12 de noviembre, Jacobo sintió que algo no iba bien. Damián había estado más callado de lo normal en la clase de inglés de tercera hora, mirándole fijamente desde el otro lado de la clase. Efrén no paraba de sonreírle en el pasillo durante el cambio de clase, esa sonrisa maliciosa que significaba que se avecinaba un problema. A la hora del almuerzo, Jacobo podía sentir la tensión en el aire, como la estática antes de un rayo. Había planeado comer en el salón de actos de nuevo, pero la señora Verde lo había cerrado para un ensayo de una obra escolar. El taller de automoción estaba cerrado por reparaciones. Incluso el taller de carpintería, su refugio habitual, estaba siendo utilizado por el club de robótica para preparar su competición de otoño. Jacobo se encontró caminando hacia la parte trasera del campo de fútbol con su bolsa de comida, esperando encontrar un lugar tranquilo junto a las gradas. El aire de noviembre era fresco y mordaz, su aliento formando pequeñas nubes mientras se sentaba en un banco de metal cerca del borde del campo. Apenas había abierto su bocadillo cuando escuchó pasos sobre la hierba detrás de él. «Vaya, vaya, mira quién está solo por aquí».
Jacobo no necesitaba girarse para reconocer la voz de Damián, pero lo hizo de todos modos. Los 4 chicos estaban a unos 2,5 metros de distancia, formando un semicírculo suelto que bloqueaba su camino de vuelta al edificio de la escuela. Damián tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta del equipo. Efrén se estaba crujiendo los nudillos y Quique no paraba de mirar a su alrededor con nerviosismo, claramente incómodo con lo que fuera que hubieran planeado. El pequeño Zacarías Valero estaba detrás de ellos, con aspecto nervioso. «Tenemos que charlar, Manrique», continuó Damián, dando un paso más cerca. «Me has estado faltando al respeto durante meses, actuando como si fueras mejor que yo, actuando como si pudieras simplemente ignorarme». Jacobo se levantó lentamente, poniendo su almuerzo en el banco. Su corazón latía más rápido, pero su respiración se mantuvo uniforme, tal como le había enseñado el abuelo Samuel. Podía sentir su cuerpo entrando en la postura relajada, pero preparada que se había vuelto natural después de 5 años de entrenamiento. «No estoy buscando problemas, Damián», dijo Jacobo suavemente. «Solo quiero comerme mi bocadillo». Efrén se rió, un sonido áspero que rebotó en las gradas de metal. «¿Oyes eso, Damián? No está buscando problemas. ¡Qué conejito asustado!». «Ese es el kit de la cuestión», dijo Damián, sacando las manos de los bolsillos y flexionando los dedos. «Crees que puedes simplemente evitar todo, pero hoy vas a aprender algo de respeto». Jacobo miró rápidamente alrededor del campo de fútbol. Algunos estudiantes estaban dispersos por aquí y por allá, pero nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. El período de almuerzo era solo de 25 minutos y la mayoría de los chavales se quedaban dentro debido al frío. Estaba completamente solo con los 4. «Mira, ya te dije que lo sentía por tus zapatillas», intentó Jacobo de nuevo. «Me ofrecí a pagártelas. ¿Qué más quieres?» «Quiero que conozcas tu lugar», gruñó Damián, dando otro paso adelante. Ahora estaba a solo 1,5 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Jacobo pudiera ver la ira ardiendo en sus ojos marrones. «Estoy harto de tu actitud. Es hora de un baño de realidad». Fue entonces cuando Jacobo vio que los hombros de Damián se tensaban y su mano izquierda se cerraba en un puño. 5 años de entrenamiento le habían enseñado a leer las pequeñas señales que precedían a un ataque. Damián estaba a punto de lanzar un puñetazo, probablemente apuntando a su mandíbula para causarle dolor y humillación. El tiempo pareció ralentizarse cuando el brazo de Damián se adelantó en un arco amplio y torpe, dirigido directamente a la cara de Jacobo. Jacobo había visto este mismo puñetazo cientos de veces en el dojo, lanzado por oponentes más grandes y fuertes que dependían de la fuerza bruta en lugar de la habilidad. Su cuerpo se movió sin pensar. La memoria muscular se hizo cargo. Jacobo cambió su peso al pie izquierdo y se inclinó hacia atrás lo suficiente para dejar que el puño de Damián pasara junto a su cara, fallando por unos pocos centímetros. Al mismo tiempo, dio un paso adelante y agarró la muñeca de Damián con ambas manos, usando su impulso para tirar de él hacia adelante. Damián cayó con fuerza, su impulso llevándolo hacia adelante mientras sus pies se elevaban del suelo. Cayó sobre la hierba con un fuerte golpe, sus manos hundiéndose en el suelo mientras intentaba detener su caída. Por un momento, el campo de fútbol quedó completamente en silencio, excepto por Damián gimiendo e intentando levantarse. Efrén, Quique y el pequeño Zacarías Valero se quedaron mirando con incredulidad, con la boca abierta. Habían esperado ver a su líder golpear al chico tranquilo, no verlo tendido en el suelo con la cara magullada y el ego destrozado. «¿Qué narices?», finalmente logró decir Efrén. «¿Cómo has hecho eso?». Jacobo se mantuvo en su postura de preparado, equilibrado sobre las puntas de los pies, con las manos sueltas a los lados. Su corazón latía con fuerza,
pero su respiración seguía siendo constante. «No quiero pelear con ninguno de vosotros», dijo con calma. «Dejadme en paz». Damián se levantó con dificultad, con la cara roja de ira y vergüenza. La suciedad cubría el frente de su costosa chaqueta y había una mancha de hierba en su mejilla. «Pequeño cobarde», escupió. «Eso fue solo suerte, no estaba preparado». Pero Jacobo podía ver la duda en los ojos de Damián ahora. La confianza fácil había desaparecido, reemplazada por la cautela de alguien que acababa de aprender que su objetivo podía defenderse. «Damián, tal vez deberíamos irnos», dijo Quique con nerviosismo, mirando hacia el edificio de la escuela. «Alguien podría vernos aquí». «Cállate, Quique», espetó Damián, pero Jacobo notó que no intentó atacar de nuevo de inmediato. En cambio, se movió lentamente hacia la derecha, indicando a Efrén que se moviera hacia la izquierda. Estaban intentando rodearle, obligarle a dividir su atención entre múltiples atacantes. El pequeño Zacarías Valero se quedó detrás de ellos, inseguro. Jacobo se movió para mantener a ambos a la vista, con la espalda ahora mirando hacia el campo de fútbol. Esta era exactamente la clase de situación sobre la que el abuelo Samuel le había advertido. Múltiples atacantes significaban que la situación cambiaba por completo. Incluso con su entrenamiento, luchar contra 4 personas a la vez sería casi imposible. «Estáis cometiendo un error», dijo Jacobo, esperando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. «Esto no tiene por qué empeorar». «Oh, va a empeorar mucho», prometió Damián, limpiándose la suciedad de la mejilla con la manga. «Efrén, cuando diga ya, los dos le atacamos. No puede esquivarnos a los dos». Efrén asintió con entusiasmo, claramente listo para demostrar su valía después de ver a su líder ser derrotado por el chico al que habían estado atormentando durante meses. Quique se quedó donde estaba, moviéndose nerviosamente de un pie a otro, claramente incómodo con cómo se estaban saliendo las cosas de control. Zacarías Valero miraba a los otros con nerviosismo. La mente de Jacobo repasó rápidamente sus opciones. Podía intentar correr, pero Efrén estaba en el equipo de cross country y Damián jugaba al fútbol. Le alcanzarían antes de que llegara al edificio. Podía gritar pidiendo ayuda, pero el campo de fútbol estaba lejos del edificio y nadie le oiría por encima del ruido del período de almuerzo. Luchar parecía cada vez más su única opción. Fue entonces cuando Damián hizo su movimiento. «¡Ya!», gritó, abalanzándose hacia adelante mientras Efrén cargaba desde el lado izquierdo. Esta vez, Jacobo no tuvo la oportunidad de esquivar y hacer tropezar a un solo oponente. Con 2 atacantes viniendo de diferentes lados, tenía que pensar cómo le había enseñado su abuelo. Usar su fuerza contra ellos, hacer que se pelearan entre ellos, no solo con él. Mientras Damián se precipitaba hacia adelante con otro golpe torpe, Jacobo se movió rápidamente hacia su derecha, directamente en el camino de Efrén. Efrén, que había estado intentando placar a Jacobo alrededor de la cintura, de repente se encontró con Damián justo delante de él. Los 2 chicos chocaron entre sí con un fuerte golpe, el hombro de Damián golpeando a Efrén en el pecho, mientras la fuerza de Efrén los desequilibraba a ambos. Zacarías Valero dio un paso atrás, asustado. Cayeron en un montón de brazos y piernas, Damián maldiciendo en voz alta, mientras el codo de Efrén le golpeaba en la cara. Jacobo retrocedió, respirando con dificultad, pero aún de pie, observando cómo los 2 matones se aclaraban en la hierba. «¡Idiotas!», gritó Damián, empujando a Efrén para que se apartara de él. «Mirad por dónde vais». «Tú dijiste que le atacáramos», argumentó Efrén, sujetándose la cara donde el codo de Damián había conectado. «Le estaba atacando». Quique finalmente dio un paso adelante, con las manos en alto en un gesto de paz. «Chicos, esto se está saliendo de control. Mirad a vuestro alrededor. Alguien nos va a ver
y todos nos meteremos en problemas. Damián se levantó de nuevo, con la chaqueta ahora rota en el hombro y la cara roja de ira y vergüenza. Había pasado de matón chulesco a víctima confusa en menos de 3 minutos, y Jacobo podía ver la peligrosa desesperación asomando en sus ojos. Zacarías Valero negaba con la cabeza. «Esto no ha terminado, Manrique», dijo Damián, señalando a Jacobo con un dedo sucio. «Has tenido suerte hoy, pero sé dónde encontrarte. Todos los días, todas las clases, todos los pasillos. No puedes evitarme para siempre». «No estoy intentando evitarte», respondió Jacobo, dejando finalmente que algo de su propia frustración se mostrara en su voz. «Estoy intentando pasar por el instituto sin problemas. Pero si sigues presionando, vas a descubrir que no soy tan débil como crees». Por un momento, los dos chicos se miraron fijamente al otro lado del campo de fútbol. El pecho de Damián subía y bajaba rápidamente, con los puños apretados a los lados. Jacobo se mantuvo en calma, concentrado, preparado para lo que viniera después. Zacarías Valero comenzó a alejarse lentamente. Entonces sonó el timbre, señalando el final del período de almuerzo. El sonido rompió la tensión como un disparo. Quique inmediatamente comenzó a caminar hacia el edificio, claramente aliviado de tener una razón para irse. Efrén dudó, mirando entre Damián y Jacobo, antes de seguir el ejemplo de Quique. Zacarías Valero ya estaba a mitad de camino de la escuela. Damián se quedó durante unos segundos más, sus ojos marrones ardiendo con la promesa de más problemas. «Esto no ha terminado», repitió. Luego se giró y se dirigió a grandes zancadas hacia la escuela, favoreciendo su lado derecho donde había golpeado el suelo. Jacobo esperó hasta que los 4 estuvieron dentro antes de permitirse relajarse. Sus manos temblaban ligeramente, la adrenalina finalmente alcanzándole ahora que el peligro había pasado. Miró su almuerzo, luego decidió que ya no tenía hambre. El resto del día transcurrió en una extraña confusión. Jacobo siguió esperando que Damián o sus amigos le encontraran entre clases, pero parecían estar evitándole tanto como él solía evitarles a ellos. Las noticias viajaban rápido en una escuela como La Cresta, y para la última hora, Jacobo notó que otros estudiantes le miraban de manera diferente. Algunos con curiosidad, otros con respeto. Fue Beatriz Guillén, de su clase de historia avanzada, quien finalmente dijo algo mientras salían juntos del edificio. «¿Es verdad que derrotaste a Damián Soler en el campo de fútbol en el almuerzo?», preguntó, sus ojos azules brillantes de interés. Jacobo se encogió de hombros sin saber qué decir. «Se resbaló». Beatriz se rió. «Eso no es lo que he oído. Efrén ha estado diciendo a todo el mundo que eres una especie de ninja o algo así. Damián parece que ha pasado por una cortadora de césped». «Simplemente se cayó», dijo Jacobo simplemente, lo cual era técnicamente la verdad. «Bueno, sea lo que sea que pasó, toda la escuela está hablando de ello. Damián ha estado acosando a la gente durante años y nadie se le había enfrentado antes». Beatriz se detuvo en la parada del autobús, mirando a Jacobo con nuevo interés. «¿Dónde aprendiste a pelear así?» «Yo no peleo», dijo Jacobo. «Simplemente no quería que me golpearan». Pero incluso mientras lo decía, Jacobo sabía que algo importante había cambiado. El muro invisible de anonimato que había usado para protegerse había desaparecido. Damián no iba a dejarlo pasar, y otros estudiantes estarían observando para ver qué pasaba después. El abuelo Samuel tenía razón. Una vez que eliges actuar, todo es diferente. Esa noche, Jacobo se sentó en el dojo de su abuelo, repasando su rutina habitual en el saco de boxeo. Su mente seguía reproduciendo el encuentro, pensando en lo que había hecho bien y lo que podría haber hecho mal. El abuelo Samuel le observó durante unos minutos antes de hablar. «Estás pensando demasiado, hijo. ¿Qué te preocupa?»
Jacobo dejó de golpear y se apoyó en el saco, respirando con dificultad. Tuve que usar lo que me enseñaste hoy, en el instituto. Su abuelo asintió lentamente. Cuéntame qué pasó. Jacobo le contó toda la historia, desde el primer acercamiento de Damián hasta la confrontación final en el campo de fútbol. El abuelo Samuel escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o haciendo pequeños sonidos de comprensión. «Lo hiciste bien», dijo Samuel cuando Jacobo terminó. «Evitaste pelear hasta que tuviste que hacerlo, no empeoraste la situación y te protegiste sin herir a nadie gravemente. Para eso es exactamente este entrenamiento». «¿Pero qué ahora?», preguntó Jacobo. «Damián no va a olvidarse de esto, va a estar aún más enfadado y probablemente traerá aún más amigos la próxima vez». El abuelo Samuel se quedó callado durante un largo momento, mirando la cara de su nieto. A veces, enfrentarse a un matón resuelve el problema de inmediato. Se dan cuenta de que su objetivo no es débil y se meten con otra persona, pero a veces simplemente les hace estar más decididos a demostrar que siguen al mando. ¿Qué clase es Damián? Por lo que me has contado, probablemente de la segunda clase. Tiene una reputación que mantener y le hiciste quedar como un tonto delante de sus amigos. Eso no es algo que pueda dejar pasar. Jacobo sintió que su estómago se hundía. Así que empeoré las cosas. No, hijo, te defendiste cuando tuviste que hacerlo. Eso nunca está mal, pero ahora tienes que ser inteligente sobre lo que pase después. Samuel caminó hacia el estante de equipos y cogió un par de guantes acolchados. Muéstrame exactamente lo que hiciste hoy, cada movimiento, cada paso. Durante la siguiente hora repasaron el encuentro una y otra vez. Samuel hizo de Damián y Efrén, atacando desde diferentes ángulos mientras Jacobo practicaba sus respuestas. Trabajaron en su juego de pies, mejoraron su posición y practicaron escenarios que involucraban a múltiples atacantes. «Recuerda», dijo Samuel cuando terminaron, «el objetivo nunca es herir a nadie, es protegerte y salir del peligro. Si este chico sigue amenazándote, tienes que involucrar a adultos, funcionarios de la escuela, tus padres, incluso a la policía si tienes que hacerlo». «A la escuela no le importa», dijo Jacobo con tristeza. «He visto a Damián empujar a otros chavales durante 2 años. Nadie hace nada. Entonces anota todo, cada amenaza, cada acción, cada testigo. Construye un caso que les obligue a actuar». Samuel entregó a Jacobo una toalla y una botella de agua. «Pero lo más importante, nunca vayas buscando problemas. Si Damián quiere empeorar las cosas, deja que sea él quien lo haga. Tu trabajo es sobrevivir y conseguir ayuda». A la mañana siguiente, Jacobo se acercó al Instituto La Cresta con una mezcla de miedo y determinación. Apenas había dormido, pensando en diferentes cosas que podrían pasar, preparándose para lo que Damián pudiera haber planeado. La primera señal de que los eventos de ayer se habían extendido más allá de solo unos pocos estudiantes fue la forma en que las conversaciones se detenían cuando caminaba por el pasillo principal. Grupos de estudiantes señalaban y susurraban, mientras que algunos de los estudiantes mayores le miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el respeto y la ira absoluta. Jacobo pasó por la primera y segunda hora sin que pasara nada, pero podía sentir que la tensión aumentaba. Damián no estaba en la clase de inglés, lo cual no era normal. Efrén no paraba de mirarle con enfado desde el otro lado de la clase, pero no se acercó a él. Fue durante el cambio de clase, antes de la tercera hora, cuando Jacobo supo que Damián había estado planeando algo más grande que una simple pelea. Estaba caminando hacia su aula de historia avanzada cuando vio una multitud reunida cerca de la oficina principal. Los estudiantes estaban de pie alrededor de algo, señalando y riendo. Cuando Jacobo se acercó, se dio cuenta de que estaban mirando su mochila.
Alguien había escrito «perdedor» en la tela con un rotulador negro. Debajo de eso, en letras más pequeñas, estaba «Viernes 15 detrás del gimnasio». Hoy era jueves. Jacobo miró la escritura, su corazón hundiéndose. Esto ya no era solo acoso. Damián lo estaba haciendo público, convirtiendo su conflicto en un espectáculo. Al anunciar la hora y el lugar, se estaba asegurando de que la mitad de la escuela apareciera para ver a Jacobo ser golpeado. «Parece que tienes una cita», dijo una voz detrás de él. Jacobo se giró para ver a Marta Jiménez, una chica de último curso a la que apenas conocía, mirando su mochila con una expresión que no podía entender. «Supongo que sí», respondió Jacobo en voz baja. «Damián está diciendo a todo el mundo que va a darte una lección sobre el respeto», continuó Marta. «Dice que tuviste suerte ayer y huiste». Jacobo casi se rió de la historia retorcida, pero no había nada divertido en esta situación. «Eso no es lo que pasó». «Lo sé», dijo Marta. «Mi mejor amiga vio todo. Damián lo empezó. Dijo que ni siquiera intentaste lastimarlo, solo lo hiciste quedar como un estúpido. Eso requiere habilidad». Hizo una pausa, mirando a Jacobo cuidadosamente. «Damián va a traer gente esta vez. Su hermano mayor y un par de chicos del equipo de fútbol. Están planeando atraparte después de clase el viernes». Jacobo sintió que su estómago se hundía. Esto había ido mucho más allá de lo que podía manejar por su cuenta. Luchar contra Damián 1 contra 1 era una cosa, pero luchar contra 5 o 6 personas era imposible. «Zacarías Valero no estará allí, con suerte». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó. Marta se encogió de hombros. «Porque Damián es un imbécil que se lo ha estado buscando durante años, y porque mi mejor amiga vio a Zacarías Valero, el seguidor habitual de Damián, con aspecto nervioso por todo, y porque vio que no intentaste lastimarlo ayer, solo lo hiciste quedar como un estúpido. Eso requiere habilidad». Antes de que Jacobo pudiera decir nada, ella se alejó, dejándole de pie frente a su mochila vandalizada con una creciente multitud de personas observando. El resto del jueves y todo el viernes pasaron en un torbellino de conversaciones susurradas y miradas significativas. La escritura fue borrada de su mochila por el personal de limpieza, pero el mensaje ya se había extendido por toda la escuela. Estudiantes con los que Jacobo nunca había hablado se acercaban a él en los pasillos, algunos ofreciendo apoyo, otros advirtiéndole que Damián iba en serio con la pelea del viernes. Para el viernes por la tarde, Jacobo se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Había pensado en hablar con sus padres, pero ambos trabajaban largas horas para pagar las facturas y no quería aumentar sus preocupaciones. Pensó en acudir a la administración de la escuela, pero años de verlos ignorar el acoso le habían hecho pensar que solo empeorarían las cosas. Esa noche llamó al abuelo Samuel. «Esto ha ido demasiado lejos, hijo», dijo Samuel después de que Jacobo le contara todo. «Necesitas ayuda de un adulto ahora. Esto ya no se trata de defenderte, se trata de un grupo de chicos mayores planeando atacarte». «¿Y si simplemente no me presento?», preguntó Jacobo. «¿Y si me voy justo después de clase y me mantengo alejado del gimnasio?». «Entonces Damián simplemente elegirá otra hora y lugar. A los matones como este no se rinden fácilmente. Ven huir como debilidad y eso les hace más agresivos». Samuel se quedó callado por un momento. «Creo que es hora de que hable con tu director». «No», dijo Jacobo rápidamente. «Abuelo Samuel, por favor, si llamas a la escuela solo empeorarás las cosas. Damián dirá que soy un bebé que no puede pelear sus propias batallas». «Esto no se trata de pelear batallas, Jacobo, se trata de tu seguridad». Pero Jacobo podía oír la duda en la voz de su abuelo. Samuel también había pasado por el sistema escolar público. Sabía cómo iban estas cosas.
cómo la participación de los adultos a veces hacía la vida de un objetivo aún más miserable. «Dame hasta el viernes», dijo Jacobo. «Déjame intentar lidiar con esto una vez más. Si sale mal, entonces llamamos a todo el mundo, policía, escuela, padres, todo el mundo». Samuel se quedó callado durante mucho tiempo. «Si vas a hacer esto, tienes que ser inteligente al respecto. No vayas solo. Lleva gente contigo. Mantente en lugares públicos donde los adultos puedan ver lo que está pasando. Y recuerda, tu objetivo es sobrevivir y conseguir ayuda, no ganar algún tipo de pelea». El viernes llegó frío y sombrío, con un fuerte viento que atravesaba la chaqueta de Jacobo mientras caminaba por el aparcamiento de estudiantes. Eran las 15:05, 5 minutos después de la pelea que Damián había anunciado, y Jacobo llegaba deliberadamente tarde. Había pasado la última hora en la biblioteca, haciendo los deberes y esperando que Damián se cansara de esperar y se fuera. Pero a medida que se acercaba al área detrás del gimnasio, pudo ver a un grupo de unos 20 estudiantes reunidos en un círculo suelto. En el medio estaba Damián, con otros 4 chicos que Jacobo reconoció del equipo de fútbol. Damián había cumplido su promesa de traer gente. La multitud se abrió cuando Jacobo se acercó y pudo sentir docenas de ojos observando cada uno de sus movimientos. Algunos estudiantes tenían sus teléfonos fuera, listos para grabar lo que sucediera después. Jacobo sabía que esto era exactamente lo que Damián quería, una humillación pública que se compartiría en todas las redes sociales en cuestión de horas. «Vaya, vaya», dijo Damián cuando Jacobo llegó al borde del círculo. «Mira quién finalmente decidió aparecer. Estaba empezando a pensar que estabas demasiado asustado». Jacobo miró a su alrededor a la multitud, viendo caras de sus clases, la cafetería, los pasillos. Estos no eran amigos de Damián. Eran solo estudiantes que habían oído hablar de la pelea y habían venido a ver cómo la gente reduce la velocidad para mirar un accidente de coche. «Estoy aquí», dijo Jacobo simplemente. «¿Qué quieres?» Damián sonrió, claramente disfrutando de la atención. «Quiero que te disculpes, delante de todo el mundo, por faltarme al respeto, por tener suerte, por pensar que eres algo especial». Uno de los jugadores de fútbol, un tipo grande que Jacobo no conocía, se crujió los nudillos ruidosamente. «Y luego vamos a enseñarte lo que les pasa a los punks que no conocen su lugar». Jacobo sintió que la calma familiar se apoderaba de él. La misma sensación de concentración que tenía durante las sesiones de entrenamiento con el abuelo Samuel. Su respiración se hizo más lenta, su visión se aclaró y el ruido de la multitud se desvaneció en un zumbido sordo. «No voy a disculparme por defenderme», dijo Jacobo claramente, su voz llegando a través del aparcamiento. «Y no voy a dejar que me asustes más». La sonrisa de Damián se desvaneció ligeramente. Había esperado que Jacobo tuviera miedo, tal vez que rogara o intentara huir. La calma confianza en la voz del chico más pequeño claramente no era lo que había planeado. «Grandes palabras de un don nadie», dijo Damián, pero Jacobo pudo oír la duda asomando. «Veamos si puedes respaldarlas». Fue entonces cuando Jacobo notó algo que cambió todo. El señor Haro, el entrenador de fútbol, estaba de pie cerca del edificio de la escuela a unos 60 metros de distancia, claramente observando la situación. Tenía su teléfono en la mano y Jacobo estaba bastante seguro de que estaba grabando. Más importante aún, Damián no le había visto todavía. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto aquí?», preguntó Jacobo, asintiendo ligeramente hacia la escuela. «¿Delante de toda esta gente? ¿Con cámaras grabando?». Varios estudiantes de la multitud inmediatamente miraron hacia abajo a sus teléfonos, dándose cuenta de repente de que lo que sucediera después sería grabado. Damián siguió la mirada de Jacobo y vio al señor Haro por primera vez.
Por un momento, la duda parpadeó en la cara de Damián. Pero entonces el jugador de fútbol a su lado habló. ¿Y qué si los profesores ven? ¿Qué van a hacer? ¿Suspendernos? Vale la pena para darle una lección a este punk. La confianza de Damián regresó. Eso es cierto. A veces tienes que dejar las cosas claras, incluso si hay consecuencias. Dio un paso adelante, y Jacobo pudo ver las mismas señales de advertencia que antes. Hombros tensándose, manos apretándose, peso desplazándose hacia su pie derecho. Pero esta vez, Damián no estaba solo. «Todos juntos», dijo Damián a su apoyo. «Atacadle por todos los lados. No puede esquivarlos a todos». Jacobo tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión. Podía intentar luchar contra 5 oponentes y casi seguramente perder, probablemente resultando gravemente herido en el proceso. Podía correr, pero le alcanzarían antes de que llegara a un lugar seguro. O podía confiar en que el abuelo Samuel tenía razón sobre la necesidad de ayuda de un adulto a veces. «¡Señor Haro!», gritó Jacobo tan fuerte como pudo, su voz resonando a través del aparcamiento. «¡Llame a seguridad! ¡Llame a la policía!». El entrenador inmediatamente levantó su teléfono y comenzó a marcar, caminando rápidamente hacia el edificio principal. Damián maldijo y se abalanzó hacia adelante, sabiendo que su oportunidad estaba desapareciendo rápidamente. Pero la desesperación le hizo torpe y su puñetazo fue aún más salvaje que el que había lanzado el martes. Jacobo se hizo a un lado fácilmente y sacó su pie, enviando a Damián a caer sobre el asfalto por segunda vez en 3 días. Pero esta vez, los otros 4 atacantes estaban justo detrás de él. El gran jugador de fútbol alcanzó a Jacobo primero, lanzando un puñetazo que le habría quitado la cabeza si hubiera conectado. Jacobo se agachó debajo del puñetazo y barrió las piernas del chico, usando el mismo movimiento que había funcionado con Damián. Pero mientras estaba lidiando con el jugador de fútbol número 1, el jugador de fútbol número 2 le agarró por detrás, envolviendo fuertes brazos alrededor del pecho de Jacobo y levantándole del suelo. «¡Sujetadle quieto!», gritó Damián, levantándose con sangre corriendo por un corte en la frente. Jacobo sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él mientras el agarre del jugador de fútbol se apretaba alrededor de sus costillas. Este era el escenario de pesadilla sobre el que el abuelo Samuel le había advertido. Ser sujetado mientras múltiples oponentes se turnaban para golpearle. Pero 5 años de entrenamiento de Aikido le habían enseñado a Jacobo cómo lidiar con ser agarrado por detrás. Metió la barbilla, agarró las muñecas del jugador de fútbol y dejó caer todo su peso mientras giraba hacia su derecha. El repentino cambio de fuerza rompió el agarre y envió a ambos chicos a caer al suelo. Jacobo rodó y se levantó, pero ahora los 5 atacantes se dirigían hacia él. La multitud se había retirado, dándoles más espacio, pero también cortando cualquier posibilidad de escape. Fue entonces cuando comenzaron a sonar las sirenas. El señor Haro había llamado al 112 en lugar de solo a la seguridad de la escuela, porque el primer coche de policía entró a toda velocidad en el aparcamiento con las luces parpadeando y la sirena sonando. Un segundo coche patrulla le siguió de cerca. El efecto en el grupo de Damián fue inmediato y dramático. Los 2 jugadores de fútbol que aún no habían sido derribados inmediatamente retrocedieron, con las manos levantadas. Quique Beltrán, que había dudado en participar desde el principio, en realidad comenzó a caminar rápidamente hacia el edificio de la escuela. Damián estaba de pie en el centro del círculo, con sangre goteando de su frente, mirando los coches de policía que se acercaban con una expresión de completa sorpresa. «Esto no ha terminado, Manrique», dijo, pero su voz ya no sonaba confiada.
No puedes esconderte detrás de los polis para siempre. El primer oficial que salió del coche patrulla era un hombre de unos 40 años, con la cabeza rapada y el tipo de expresión seria que hacía que todos en la multitud se pusieran más rectos. «Bien, todo el mundo, retroceded», dijo, mirando a su alrededor. «¿Quién quiere decirme qué está pasando aquí?» Por un momento, nadie habló. Entonces Marta Jiménez dio un paso adelante desde la multitud. «Ese chico de allí», dijo, señalando a Jacobo, «estaba siendo amenazado por esos 5 tipos. Le rodearon e intentaban golpearle. Yo lo vi todo». «Eso no es cierto», argumentó Damián. «Él me atacó a mí. Me ha estado acosando durante semanas». El oficial miró de un lado a otro entre Jacobo, de pie solo con su ropa desordenada pero sin marcas, y el grupo de Damián, 2 de los cuales mostraban cortes frescos y manchas de suciedad. «¿Es eso cierto?», le preguntó a Jacobo. «¿Atacaste a 5 chicos tú solo?» «No, señor», respondió Jacobo respetuosamente. «Me rodearon y me amenazaron. Me estaba defendiendo». El señor Haro llegó en ese momento, ligeramente sin aliento por apresurarse a través del aparcamiento. «Oficial, vi toda la situación desde el edificio. Estos chicos», señaló al grupo de Damián, «estaban amenazando a este estudiante. Le tenían rodeado. Claramente se estaba defendiendo». El segundo oficial de policía estaba ahora hablando con los estudiantes en la multitud, y Jacobo pudo oír historias similares repitiéndose. Damián había planeado esta pelea, la había anunciado por toda la escuela. Había traído gente para golpear a un estudiante más pequeño. En 20 minutos, la situación se había invertido completamente de lo que Damián había planeado. En lugar de humillar públicamente a Jacobo, se encontró sentado en la parte trasera de un coche de policía con sus 4 amigos, enfrentándose a cargos de agresión, conspiración y alteración del orden público.